Buenos días, en esta oportunidad sean todos bienvenidos a la presentación de mi caso clínico. Mi nombre es María Laura Cumares, soy estudiante del quinto año de Medicina de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Ahora bien, planteando de manera inicial nuestro caso clínico, vamos a tener que es un paciente masculino de 20 años de edad quien consulta por presentar dolor abdominal ubicado en epigastrio de moderada intensidad que calma con algunos alimentos. Se intensifica cuando ingiere algunos cítricos y se irradia a mesogastrio, concomitante náuseas y llenuras posterior a la comida. Ahora bien, habiendo evaluado simplemente esta enfermedad actual, este planteamiento de caso clínico, nosotros de una vez podemos establecer un diagnóstico que nos oriente a la patología o a la enfermedad propiamente dicha que está sufriendo nuestro paciente. Es por eso que en base a la sintomatología podemos plantear un síndrome doloroso abdominal. En este caso, el dolor abdominal es el síntoma primario que está presentando nuestro paciente y en base a eso pues desarrollaremos el caso. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de un síndrome doloroso abdominal, podemos hablar de una sintomatología que cursa de manera aguda o de manera crónica. Cuando nosotros hablamos de que cursa un síndrome doloroso abdominal de manera aguda, estamos hablando de aquel dolor que se presenta con fuerte intensidad y que viene asociado o viene acompañado de otra serie de síntomas que pueden estar determinando una patología que presenta el paciente o una situación que presenta el paciente que debe ser diagnosticada y tratada de manera inmediata, es decir, de manera rápida. Y cuando hablamos de un síndrome doloroso abdominal crónico, pues ya planteamos una enfermedad que se pudo haber estado gestando con el paso del tiempo y ahora está desencadenando un síndrome doloroso abdominal y es lo que vamos a descubrir en el caso de nuestro paciente. Sin embargo, hay otras causas que nos orientan a nosotros también para plantear un síndrome doloroso abdominal, las cuales pueden ser extraperitoneales e intraperitoneales. En cuanto a las causas extraperitoneales, podemos tener causas torácicas, geniturinarias, metabólicas y neurogénicas. Entre las más relevantes podemos tener torácica, una neumonía, un infarto agudo de miocardio, un tromboembolismo pulmonar. En genitourinario podemos plantear una pelonefritis o un cólico renal. En el metabólico una acidosis diabética o una uremia. Y en el neurogénico un herpes zóster. Y en cuanto a las causas intraperitoneales de los dolores abdominales, podemos plantear también causas inflamatorias, mecánicas, hemoperitoneales, isquémicas y funcionales. Cuando hablamos de inflamatorias, hablamos de gastritis, colecistitis, apendicitis. Mecánicas podemos plantear ilios mecánicos, ilios metabólicos, neoplasias. En cuanto al hemoperitoneo, podemos estar hablando de un aneurisma disecante aorta que haya reventado o cualquier otra fuga que esté causando hemorragia digestiva. Isquémica como una isquemia mesentérica y funcional como un síndrome de colon irritable. Sin embargo, una vez determinada la causa del síndrome doloroso, nosotros podemos establecer el manejo del mismo, el cual puede resultar en un manejo médico o un manejo quirúrgico. Cuando hablamos de un manejo médico en relación a un dolor abdominal, en este caso lo planteamos agudo, podemos hablar de un manejo que no necesita tratamiento. La operación, es decir, la cirugía, es innecesaria y su solución por lo general tiende a ser con tratamiento médico. Y cuando hablamos de un manejo quirúrgico, vamos a hablar de aquel donde se debe o el tratamiento es quirúrgico porque este puede tener complicaciones e incluso la muerte del paciente. Sin embargo, todavía no podemos dilucidar bien cuál es el caso que está presentando nuestro paciente, sino pues hasta que podamos indagar un poco más, interrogar un poco más y evaluar al examen físico. Por ahora solamente podríamos plantear causas relacionadas al dolor que, si bien recuerdan, era irradiado a epigastrio. En este caso, los dolores relacionados con el epigastrio pueden ser extraperitoneales, el infarto agudo de miocardio y la esofagitis como un dolor referido por la ubicación de, en este caso, del esófago y por la irradiación del dolor del infarto. Metabólico por acidosis metabólica y uremia, inflamatorios, que serían intraperitoneales, como una gastritis, colecistitis, apendicitis, gastroenteritis o enfermedad intestinal inflamatoria, mecánica, como una hepatomegalia congestiva o neoplasias, y hemoperitoneos como aneurisma disecante de aorta. Sin embargo, para esto debemos conocer más datos del paciente, como lo son sus antecedentes. Los antecedentes de importancia que el paciente refiere en este caso son muy característicos porque están más relacionados al ámbito de hábitos biopsicosociales.
Por ejemplo, el paciente refiere que ingiere con frecuencia comida chatarra desde hace 5 años. Trabaja como obrero en una fábrica de cemento que será predisponente más adelante. No come de manera regular, no realiza sus 3 comidas, es decir, desayuno, almuerzo y cena. No ingiere refrescos con frecuencia, consumo de AINES automedicado, esto en vista de que como trabaja en una fábrica de cemento, los labores en su trabajo le causa con frecuencia dolor en la columna y es por eso que el paciente se automedica AINES. Ingiere licor hasta la embriaguez desde hace aproximadamente 1 año y como otro dato que está establecido poco relevante, el nivel de instrucción es primaria, está casado y tiene 2 hijos. A la evaluación del examen físico por aparatos y sistemas vamos a tener un paciente que está afebril, hidratado, cardiopulmonar está estable, el abdomen va a tener dolor de moderada intensidad a la palpación superficial y profunda, específicamente hacia epigastrio, ruidos hidroaéreos presentes y ligero timpanismo hacia epigastrio también. Tacto rectal negativo, miembros inferiores sin edema y el resto de la evaluación por aparatos y sistemas es una evaluación normal. Ahora bien, en base a estos datos de los antecedentes y el examen físico, nosotros podemos plantear diagnósticos nosológicos. Para nosotros plantear diagnósticos nosológicos es necesario que evaluemos todos los factores asociados a lo que nuestro paciente está presentando. Podríamos evaluar o iniciar planteando como diagnóstico nosológico la uremia. Cabe destacar que la uremia son las altas concentraciones de urea en la sangre, pero cuando un paciente presenta esta enfermedad no solamente va a tener un dolor en área de epigastrio, sino que también va a tener síntomas asociados a la esfera neurológica. Estos pacientes por lo general refieren hiperreflexia, refiere temblores, también tiene otros síntomas asociados como hipotensión que en este caso no están establecidos. Podemos plantear la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria que es poco común. La frecuencia de esta enfermedad va desde el 1 al 2% aproximadamente de la población y esta cursa con alteraciones de la motilidad intestinal, es decir, cursa con diarrea y periodos de estreñimiento, además de fiebre, anorexia, artropatías como rigidez, que son otros síntomas extraintestinales que no están presentes en el caso no presenta el paciente. Podemos plantear también una hernia hiatal, que al hablar de la hernia hiatal recordemos que es la salida de la cámara gástrica por medio del hiato esofágico hacia la cavidad torácica. Sin embargo, cuando hablamos de plantear una hernia hiatal, el paciente por lo general refiere también síntomas de dispepsia como lo son la regurgitación, el reflujo del ácido estomacal o incluso disfagia o dinofagia, y el paciente en cuestión pues no está planteando. Y podemos tener también alguna neoplasia, sin embargo las neoplasias están más que todo relacionadas a síntomas constitucionales como pérdida de peso, anorexia, distensión abdominal, astenia, que no presenta nuestro paciente en cuestión. Podemos plantear también una gastritis erosiva. Cuando nosotros hablamos de una gastritis erosiva, consiste en la erosión de la mucosa gástrica causada por un daño por una falla de las defensas de la mucosa. Sin embargo, el principal síntoma característico de una gastritis erosiva es una hemorragia que no está, el paciente en cuestión no presenta y además tampoco presenta síntomas que nos orienten a nosotros a un shock hipovolémico donde podamos inferir que hay una pérdida sanguínea. También podemos plantear la esofagitis, que es muy similar al cuadro que presenta el paciente. Consiste en un proceso inflamatorio del esófago que puede darse por causas infecciosas. El paciente refiere dolor abdominal en hipogastrio, similar pues al que presenta el paciente en estudio. Sin embargo, características de la esofagitis es que es un dolor retroesternal y también el paciente presenta disfagia o presenta odinofagia o reflujo e incluso puede estar planteándose propiamente una enfermedad de reflujo gastroesofágico instaurado. Ahora bien, recolectando todas las sintomatologías que el paciente ha presentado, que el paciente ha mostrado, orientamos más nuestro diagnóstico nosológico a una enfermedad ulceropéptica. Cuando nosotros hablamos o planteamos una enfermedad ulceropéptica, vamos a hablar de una erosión de la mucosa que profundiza más allá de la capa muscular de la mucosa. Es causada por un desbalance entre los factores protectores y los factores agresores de la mucosa gástrica, del estómago, del aparato gastrointestinal como tal, completo.
está relacionado a toda la sintomatología que presenta el paciente, como lo es el dolor en epigastrio, y no solamente el dolor en epigastrio, sino también todo lo que ya hemos evaluado anteriormente. Sin embargo, en base al dolor en epigastrio solamente podemos hablar de que sí sea realmente esta enfermedad la que está instaurada en nuestro paciente. ¿Es suficiente solamente ese síntoma para determinar la presencia de esta enfermedad? No lo es. Es por eso que estudiamos todos los factores que el paciente trae consigo, como lo de los antecedentes y la evaluación al examen físico. En cuanto a los antecedentes, vamos a recordar que nuestro paciente refiere la ingesta de comida chatarra desde hace más de 5 años, que puede estar predisponiendo a un daño de la mucosa gástrica. A su vez, el paciente no come de manera regular, es decir, no realiza sus 3 comidas, y como no realiza sus 3 comidas, podemos estar hablando de un ayuno persistente, un ayuno frecuente o incluso un ayuno prolongado. También podemos establecer que el paciente ingiere bebidas gaseosas, como lo recordamos, y en vista del dolor que presenta en la columna, pues ingiere de manera automedicada AINES, lo cual podríamos orientar a que el uso de estos medicamentos también es un uso con bastante tiempo, es decir, el paciente lleva bastante tiempo utilizando este tipo de medicamentos. Aparte de eso, también el paciente refiere la ingesta de licor hasta llegar al embriaguez de manera ocasional, pero la realiza. Entonces, el alcohol, perdón, es un factor también predisponente a una injuria en la mucosa gástrica que puede estar ocasionando la úlcera. Y en la evaluación del examen físico, pues podemos observar que el paciente refiere el dolor a la palpación abdominal profunda orientada a epigastrio, y también refiere el ligero timpanismo que nos puede estar orientando a una distensión abdominal. Ahora bien, para nosotros plantear como tal un diagnóstico nosológico un poco más completo, podemos hablar de que podemos estar frente a la aparición de una úlcera gástrica, de una úlcera duodenal o la combinación de ambas. Sin embargo, para efectos de este paciente, vamos a plantearlos de la siguiente manera. Cuando hablamos de una úlcera gástrica, nuestro paciente tiene similitud a que está ubicada en epigastrio, a que es un dolor moderado y a que presenta síntomas como es el dolor propiamente en el epigastrio. Sin embargo, cuando evaluamos las características del dolor en una úlcera duodenal, vamos a tener más síntomas o más datos que nos relacionen con el paciente en cuestión, como lo es que es un adulto joven, ya que presenta 20 años, el dolor en epigastrio nos puede hacer referencia a la primera porción del duodeno, el paciente se encuentra frente a episodios de ayuno, además de la ingesta de alcohol, estrés, AINES y obviamente las comidas chatarra. Este dolor atenúa con la ingesta de algunos alimentos, y le coloqué en cuanto a la duración del dolor días, semanas y meses, porque si es un paciente que refiere que está consumiendo comida chatarra desde hace más de 5 años, pues quizás este paciente tiene 5 años causando esa injuria a la mucosa duodenal, y al causar esa injuria a la mucosa duodenal, pues desde ese entonces se puede estar manifestando ese mismo daño. Y bueno, el paciente refiere también náuseas al momento de la evaluación de la enfermedad actual. Es por eso que planteamos como diagnóstico nosológico enfermedad ulceropéctica, úlcera duodenal. Ahora bien, para plantear un diagnóstico etiológico tenemos que tener en cuenta ciertos factores o ciertos agentes que pueden ocasionar esta enfermedad, como lo es la Helicobacter pylori en primera instancia, que podemos encontrar esta bacteria que puede ser activada mediante la transgresión alimentaria, el consumo de comida chatarra, al consumo de alcohol. El alcohol proporciona un ambiente para que esta bacteria se desarrolle. Puede ser también etiología medicamentosa, hipersecreción ácida o algunas otras causas infecciosas. En cuanto al estudio de nuestro paciente, el paciente va a tener 2 características muy importantes para finalmente tomar este diagnóstico, como lo es el consumo de comida chatarra y la ingesta de AINES en cuanto a la esfera medicamentosa. Entonces es por eso que podemos plantear que nuestro paciente está sufriendo de esta enfermedad ocasionada por Helicobacter pylori o por la presencia o el uso indiscriminado de AINES. Y plantearemos como diagnóstico etiológico etiología infecciosa por Helicobacter pylori versus etiología medicamentosa por el uso indiscriminado de AINES.
Sin embargo, como para establecer ya los diagnósticos finales, vamos a recordar el diagnóstico sindromático como un síndrome doloroso abdominal, el diagnóstico nosológico como una enfermedad ulceropéptica, úlcera duodenal, y el diagnóstico etiológico como de etiología infecciosa por Helicobacter pylori versus etiología medicamentosa por el uso indiscriminado de AINES. Para nosotros poder establecer un diagnóstico certero es necesario la aplicación de algunos otros estudios o algunos otros exámenes que nos orienten a nosotros o que nos digan con certeza cuál es el agente que está afectando a nuestro paciente como tal. Al hablar de Helicobacter pylori vamos a tener que ella es una bacteria que ella libera ureasa y por la liberación de esa ureasa se causa un daño o una injuria en la mucosa como tal. Es por eso que el estudio, la toma de una biopsia mediante la endoscopia para precisar la presencia de la bacteria como tal puede ser un estudio que nos oriente a un diagnóstico certero o también la prueba de la ureasa que podemos realizarle al paciente. Y en cuanto a la etiología medicamentosa, el uso indiscriminado de AINES, pues se podría hacer la prueba diciéndole al paciente que elimine el uso de estos AINES y pues se puede comprobar la mejoría de los síntomas. La enfermedad ulceropéptica es una enfermedad bastante frecuente ya que muchas de las personas sufren de problemas de transgresión alimentaria, problemas de automedicación, más que todo relacionado al uso de antiinflamatorios no esteroideos como lo son los AINES, y es por esto que es importante que pues nosotros podamos ser portavoces de las medidas preventivas o del cuidado que tenemos que tener al momento del consumo de las comidas o del consumo irracional de algunos medicamentos. Muchas gracias.